Bueno, pues en esta mañana me estaba poniendo el Señor una palabra en el corazón de aliento para la iglesia, porque estamos viviendo tiempos difíciles, hermanos, tiempos donde podemos ver desánimo, podemos ver tantos problemas que vienen a nuestra vida está llena de preocupaciones, el trabajo, la esposa y el esposo, no solo la esposa, los hijos, vemos cómo la economía se está derrumbando, la familia, la vida en general, hermanos. Tenemos muchos problemas a nuestro alrededor, muchas preocupaciones, y nuestra cabeza muchas veces está centrada en estos problemas y no nos acordamos de nada más. Estamos pendientes de esto. Muchos podemos llegar a vivir en un continuo estrés, donde nuestros pensamientos están puestos única y exclusivamente en todos estos temas, pudiendo dejarnos sin ánimo, sin fuerza y sin ganas incluso de vivir. ¿Qué os voy a contar yo, que soy más joven que ustedes? Hermanos, ustedes sois mayores que yo, habéis podido pasar por etapas de vuestra vida donde habéis estado con más problemas, ese estrés, los problemas que no acaban. Tenemos que tener mucho cuidado, hermanos, con estos pensamientos, porque nos envuelve una pesadumbre y no vemos la salida a estas situaciones. Y tenemos que tener cuidado porque este estrés puede dar paso a la ansiedad. La ansiedad ya es más seria que el estrés, donde en determinadas situaciones nos puede llegar a faltar incluso el aliento, donde podemos llegar a tener hasta taquicardias, e incluso si no tenemos cuidado, y ya es lo más peligroso, de la ansiedad podemos pasar a la depresión. Y ya salir de una depresión es mucho más complicado. Pero no todos son malas noticias. En esta mañana, como siempre, el Señor viene a nuestro rescate. Amén. Donde hay problemas, el Señor está ahí y el Señor nos va a ayudar. En esta mañana viene a darnos esperanza. Amén. Viene a ayudarnos. Amén. Y viene a darnos la mano para salir de donde estemos y recordarnos que Él es fiel con nosotros. Amén. Aunque nosotros no lo merezcamos. Porque seamos sinceros, hermanos, por lo menos yo me pongo a analizar mi vida y yo digo, Señor, soy alguien inmundo delante tuya. Yo no me merezco tu misericordia, yo no merezco la gracia que tú tienes conmigo. No entiendo cómo me tienes colmado de bendiciones. Que sí, que a mi vida pueden venir problemas, pueden venir preocupaciones, pero mi vida está completamente bendecida y con el Señor lo tengo todo. Amén. En esta mañana, hermanos, vamos a ir a un salmo que es súper conocido, que seguramente se ha predicado muchas veces de él, lo habréis oído muchas veces, pero el Señor una vez más quiere recordarnos este pasaje de la palabra. Vamos a ir en esta mañana al Salmos 23. Amén, gloria a Dios. Salmos 23. Dice así la palabra del Señor. El Señor es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Y le he puesto como título a esta predicación, hermanos, confía en el pastor. No me refiero al pastor Miguel, que obviamente podemos confiar en él, ¿no? Pero me refiero esta mañana al pastor nuestro Dios. Confía en el Señor, porque Él no te dejará de lado. Amén. Este salmo, hermanos, como muchos otros, y como sabéis, fue escrito por David, probablemente en su etapa de madurez, tras haber pasado momentos de peligro físico, crisis emocionales
espirituales y familiares. David tuvo que pasar crisis, perdóname la expresión, aquí en gaditana, de todos los colores. No siendo una persona normal como tú y como yo. No me refiero que fuera rarito ni nada. Me refiero que no era una persona normal como nosotros, porque él, además de persona, con todas las preocupaciones y problemas que podría tener en su vida, hay que sumarle la de ser rey. ¿Por qué digo eso? Porque él no solo dependía de él, su propia vida y su familia, dependía todo un reino de él. Imaginaos eso, el nivel de estrés y de ansiedad que podría llegar a producir en una persona. Y se me viene a la mente la imagen de los entrenadores de fútbol de los grandes equipos, Real Madrid, Barcelona. Cuando entran, tienen pelo y lo tienen negro. A los 3 o 4 años tienen las entradas bastante más grandes y canosos. ¿Por qué? Del estrés, de la ansiedad. Y es con un equipo de fútbol, imaginaos con un reino entero. Podemos destacar de la vida de David varios momentos de preocupación, como la persecución por el rey Saúl cuando quería acabar con su vida, la muerte de su amigo Jonathan, el pecado con Betsabé y sus consecuencias, o la traición y rebelión de su hijo Absalón. Qué cosa más dolorosa que un hijo te traicione. Pero aún así, con todo eso, hermanos, podemos ver cómo David escribió este y muchos otros salmos, donde se puede ver que su confianza está puesta por completo en Dios. Amén. Y en esta mañana vamos a analizar este salmo punto por punto y vamos a ver cómo nosotros, de la misma manera que David, tenemos que poner nuestra confianza en Dios. Amén. Primeramente, y es muy llamativo en el caso de David, podemos ver cómo David se refiere a Dios como su pastor. ¿Y por qué digo que es llamativo? Porque, como sabemos, David, antes de ser rey, también fue pastor. Por lo tanto, David veía unas características en Dios que veía él en sí mismo a la hora de cuidar de las ovejas. Y esto es lo que nos va a decir en esta mañana. ¿Cómo son los pastores y cómo cuidan a sus ovejas? Pues el oficio de pastor, hermanos, aunque era un oficio humilde, implicaba una serie de responsabilidades diarias que eran fundamentales para la supervivencia y el bienestar de las ovejas. Y a medida que voy a ir describiendo las distintas tareas que tenían los pastores, quiero ya que vayáis relacionándolos con el trato que tiene Dios con nuestras vidas. Amén. La primera de ellas era buscar pastos y agua. Los pastores tenían que llevar a sus ovejas a buenos pastizales y fuentes de agua, ya que en muchas zonas de Israel, la mayoría del terreno de Israel, era terreno árido y no siempre era fácil encontrar alimento y agua. Por lo tanto, una de las tareas de los pastores era llevar a sus ovejas a zonas donde pudieran comer y beber. Otra de sus tareas era mover al rebaño, debido, como hemos mencionado, a la escasez de los pastos en algunas zonas. Debido a esto, los pastores eran seminómadas, moviendo constantemente a sus ovejas de un lugar a otro, y esto requería planificación y conocimiento del terreno. Otra era protección contra depredadores y ladrones. Los pastores debían estar vigilantes las 24 horas del día, ya que las ovejas eran vulnerables a los ataques de depredadores como lobos, leones y osos. También eran susceptibles a los ladrones, que querían robar el rebaño. Para proteger a las ovejas, los pastores usaban dos herramientas principales que David menciona en este salmo, que son la vara y el cayado. La vara, la cual es un arma corta, gruesa y fuerte, que el pastor usaba para defenderse y proteger las ovejas de los depredadores. Y el cayado, que es un bastón largo y delgado con un gancho en un extremo, utilizado para dirigir y rescatar a las ovejas. Para que os hagáis una idea, hermano, el cayado es como una vara y el mango es como si fuera el de un paraguas, es redondeado. Por lo tanto, podía cogerla por el cuello y redirigir a las ovejas. Sí. Otra de las tareas que tenía era conocer al rebaño y buscar las ovejas perdidas. Los pastores conocían cada oveja por cada una de sus características. Y estas ovejas conocían perfectamente la voz de su pastor. Había un vínculo especial, hermanos, entre el pastor y la oveja.
Otra de las tareas que tenían los pastores era el cuidado físico de las ovejas. Y es que a menudo cuando estas sufrían heridas, ya sea por roces, por arbustos con espinas, caídas, etc., el pastor tenía la responsabilidad de curarlas, usando aceite, hierbas y otras prácticas medicinales de la época. Tenían que evitar que las ovejas se dispersen, cosa que también debemos decir que nos pasa a nosotros mucho, que a veces nos dispersamos, ya que las ovejas tienden a seguirse unas a otras, pero también pueden dispersarse fácilmente si no son guiadas. El pastor debía ser diligente para mantener al rebaño unido, usando su voz y el callado para guiarlo. Y por último, más difícil creo yo, era sacrificio personal. Ser pastor en tiempos bíblicos no era solo un trabajo, implicaba dedicación y sacrificio. Los pastores a menudo pasaban largas temporadas lejos de casa, solos con el rebaño, enfrentando peligros, clima difícil y un terreno inhóspito. Y este compromiso refleja el amor y el cuidado personal por sus ovejas. En resumen, hermanos, los pastores eran mucho más que simples cuidadores de animales. O sea, los pastores no se dedicaban a cuidar a las ovejas, tenían más funciones. Tenían una relación personal con cada una de sus ovejas. Amén. Y David veía a Dios de esta forma. Amén. Por eso se va a referir a él como que es su pastor. Y en los siguientes versículos vamos a ver cómo Dios hace cada una de estas funciones de pastor en nuestras vidas en dos etapas principales. La primera de ellas, que la vamos a ver del versículo 1 al 3, en nuestra vida presente, donde toda necesidad es suplida por el pastor. Y la segunda parte, del 4 al 6, donde se habla del paso de la muerte y situaciones de peligro, donde su compañía nos libra de todo temor, y luego la eternidad, donde podemos disfrutar de su presencia e infinitud de bendiciones. Entonces vamos a la primera parte, que es la vida presente. ¿Cómo podemos saber nosotros que estos pastores defendían a las ovejas incluso con su vida? Pues para ello vamos a ir a 1 Samuel 17, 34. 1 Samuel 17, 34. Dice así la palabra del Señor. David respondió a Saúl: tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería, y lo libraba de su boca, y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada, y lo hería y lo mataba. Podemos ver aquí, hermanos, cómo los pastores ponían su vida en peligro por defender a sus ovejas. Del mismo modo, Dios hace lo mismo por nosotros hoy, hermanos. Dios no permite y Dios no va a permitir que el enemigo toque a ninguno de sus hijos. Podemos pasar, hermanos, por situaciones en las que estemos en peligro, en las que tengamos miedo. Somos al fin y al cabo humanos, son sentimientos y emociones que están dentro de nosotros. Pero no debemos olvidar una cosa, que Dios no va a permitir que muramos. Del mismo modo que los pastores no permitían que las bestias mataran a sus ovejas, hasta el punto de llegar a poner su propia vida en juego. Del mismo modo, Dios como buen pastor no solo nos protege del peligro hoy en día, sino que puso su vida como en juego por nosotros, y no solo la puso en juego, sino que murió para defendernos de la peor bestia que existe. ¿Sabéis cuál es? El pecado. Lo hizo para que nosotros no tuviésemos que morir espiritualmente ahora. Gracias a ese sacrificio, hermanos, hoy en día podemos vivir tranquilos y con la esperanza de que todos los que hemos creído en Él y vivimos según su voluntad, no moriremos y tendremos vida eterna. Amén. Hermano, un inciso. No todo el que dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace su voluntad.
no vale decir yo tengo fe, yo voy a ser salvo. El que va a ser salvo es el que tiene fe y esa fe se demuestra con obras. Si tú dices que tienes fe, pero en tu vida no se ve ningún tipo de fruto, yo no soy quien para juzgar si vas a ser salvo o no, pero yo me plantearía mi fe. Si esto os parece poco, hermanos, el sacrificio que hizo Dios por nosotros, además de tener vida eterna, dice la palabra que nada nos faltará. Nosotros, al igual que las ovejas, somos seres que debemos ser continuamente guiados y cuidados. Amén. En el momento que nos descuidamos, y a todos aquí nos ha pasado, estamos haciendo mal las cosas, tomamos decisiones que no nos convienen y nos hacemos daño a nosotros mismos. Además de eso, tenemos necesidades que solo pueden ser provistas por Dios, necesidades que van más allá del cuerpo. Y esta sociedad de hoy en día está empeñada en que el ser humano no entienda esto. Esta sociedad hoy en día te dice que el sexo va a saciar todas tus necesidades, que el dinero va a saciar todas tus necesidades, que la fama va a saciar todas tus necesidades. Pero eso es mentira. El único que puede saciar todas tus necesidades es Dios. El ser humano tiene en su alma un hueco que solo Dios puede saciar. Nada de este mundo puede saciar ese hueco. Y el mundo necesita darse cuenta de esto urgentemente, hermanos. Podemos ver tantos casos de personas famosas, de personas ricas, de la juventud, que viven su vida a su manera. Las personas famosas tienen dinero, tienen mujeres, tienen de todo. ¿Y cuántas personas famosas acaban suicidándose porque no encuentran la felicidad? ¿Cuántas personas con dinero están vacías? La juventud saliendo de fiesta un fin de semana con una mujer, con otra, y te los ves vacíos. Es imposible llenar ese hueco con las cosas que te ofrece este mundo, hermanos. Solamente Dios puede llenar ese hueco. Solo aquellos que nos dejamos pastorear por Dios podemos llegar a tener esa necesidad cubierta. Y podemos llegar a decir que somos completamente felices. A pesar de que estemos rodeados de problemas, de dificultades. El Señor nos dijo una cosa en Juan 14:27, no hace falta que vayáis. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. Además de hecho, hermanos, dice el pasaje que en lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Sabemos, como hemos dicho, que Israel es un territorio desértico donde hay kilómetros y kilómetros de zonas áridas, donde hay un gran sol y que caminar por ellas puede ser agotador. Quizás las ovejas en estos tramos pudieran pasar hambre y agua, pero el Señor en esta mañana viene a recordarte algo. No vayáis. Juan 6:35 dice su palabra. Jesús le dijo: yo soy el pan de vida. El que viene a mí nunca tendrá hambre. Y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Y esta es la clave, hermanos, para sobrellevar los periodos de nuestra vida en los que estamos pasando por esos desiertos, por esos problemas, por esas preocupaciones. Debemos acudir al Señor, hermanos, ya que Él es el que nos da el pan, el que sacia nuestra sed. Hoy en día podemos ver a muchísimos creyentes insatisfechos, desanimados, apagados, sin descanso. En estos casos, el problema no es que Dios haya fallado como pastor, sino que la oveja se ha alejado de la comunión con Él. No es extraño que perdamos nuestro descanso cuando correteamos de acá para allá siguiendo los caprichos y la fantasía de nuestro corazón. La única forma de recuperar la paz perdida es volviendo al Señor. Amén. Y quiero poner el típico ejemplo, todos hemos pasado por ahí seguramente, de cuando estamos bien en las cosas del Señor, que la vida es completamente diferente. Da igual lo que venga en nuestras vidas, tenemos paz en nuestros corazones,
todo lo vemos de otro color, y en el otro extremo, las situaciones en las que estamos apartados de Dios. Todo lo vemos mal, nuestra forma incluso de reaccionar y de contestar es completamente diferente. Y con esto, hermanos, esto conecta con el siguiente versículo que dice: David confortará mi alma. Dice la palabra en Isaías 40, del 29 al 31, que Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos, aun así tan jóvenes, ¿no?, que somos, me meto yo todavía en el saco de muchachos, que tenemos tanta fortaleza, tanta energía, dice la palabra, los muchachos se fatigan y se cansan. Los jóvenes flaquean y caen. Pero los que esperan en el Señor, que dice la palabra, tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Debido a nuestra naturaleza caída, no solo necesitamos que el Señor nos alimente, también pecamos y por eso necesitamos ser restaurados y renovados una y otra vez a la comunión con Él. Amén. Igual que la oveja perdida es llevada de regreso al redil, donde es curada de las heridas que ha sufrido y vuelve a caminar con el rebaño, así nosotros también. Nos apartamos fácilmente de los caminos del Señor. ¿Quién me puede negar esto, hermanos? Una discusión con un hermano, un problemita que viene en nuestras vidas, y estamos echando la culpa al Señor y nos apartamos. Somos inmaduros muchas veces, espiritualmente hablando. Entramos en estados de pasividad espiritual, decaemos, perdemos la ilusión por las cosas espirituales, dejamos de leer la palabra, de orar, no sentimos ánimo por compartir el Evangelio, perdemos la paz, nos encontramos en un estado permanente de ansiedad, malhumorados, y todo esto son síntomas que necesitamos urgentemente ser restablecidos por el pastor. Amén. Cuando pecamos nos sentimos mal, y seguramente a todos nos ha pasado esto. Y es entonces cuando el diablo viene a nuestra vida para llenarnos de vergüenza por lo que hemos hecho. Y nos dice y nos convence de que no estamos en un estado bueno para acercarnos al Señor. ¿Cuántas veces, hermanos? Yo debo de reconocer públicamente que yo, por ejemplo, cuando era más joven, yo caía en pornografía y en masturbación. A lo mejor estaba bien espiritualmente, caía y me sentía culpable delante del Señor. Y no me acercaba al Señor porque me consideraba indigno. Y ese es el diablo hablando a tu vida, hermano, diciéndote: tú no mereces al Señor. Pero el Señor te dice: ven, yo te amo, yo te limpio de todo tu pecado. Arrepiéntete de tu pecado y ven a mí. El Señor siempre nos va a dar una grata bienvenida cuando regresamos arrepentidos. Y cuando digo arrepentidos, no es llorando, no es diciendo: Señor, perdóname, es con un cambio de actitud en el corazón. Es: esto lo he hecho, esto no lo vuelvo a hacer. Así es cuando el Señor nos recibe. Cuanto más tiempo retrasamos nuestro regreso al Señor, más terreno gana el adversario en nuestras vidas. Sin embargo, hermanos, cuando decidimos permitirle a Él ser nuestro pastor, somos conducidos por caminos que reflejan su carácter. Amén. Al igual que un pastor cuida de su rebaño, conduciéndolo a través de terrenos seguros, Dios nos muestra la senda correcta. No solo para protegernos, sino para que vivamos de acuerdo con su voluntad. Amén. Y aquí el concepto de sendas, David lo está usando de una manera física, refiriéndose a las ovejas y tal, pero aquí tiene un sentido, un significado moral y espiritual. No se trata solo de caminar en la vida física, hermanos, sino de llevar una vida que refleje la justicia de Dios. Seguir sus caminos significa adoptar su manera de pensar, hablar y actuar. Como las ovejas siguen al pastor porque confían en él, o sea, confían en que él las llevará a lugares seguros, nosotros seguimos a Dios porque confiamos en su sabiduría. Amén. Y en que sus caminos nos van a conducir a lo que es correcto, aunque el mundo nos diga lo contrario. No importa, nosotros tenemos la confianza en que Dios nos va a llevar a lo correcto. Amén.
Aleluya. El mundo nos va a decir muchas veces que lo que nosotros estamos haciendo es locura, pero bendita locura, hermanos. Amén. Gloria a Dios. Esta senda no es fácil de recorrer, pero con el Señor delante caminando de nosotros se puede. Amén. En conclusión, hermanos, de la parte de cómo Dios actúa como pastor en nuestra vida actual, hemos podido ver en este punto cómo suple toda nuestra necesidad, cómo aunque estemos pasando por desiertos, por problemas, el destino es un lugar donde podremos descansar y que en el camino a ese destino el Señor es el que nos quita la sed y el que nos quita el hambre. Hemos podido ver cómo conforta nuestra alma, cómo nos restaura cuando nos alejamos de Él y cómo nos guía a lo largo de nuestra vida por sus senderos. Amén. A continuación vamos a ver cómo Dios hace de pastor en nuestras vidas a través del peligro y de la muerte y por la eternidad. A partir del versículo 4, hermanos, hay una cosa muy curiosa, que es que podemos notar dos cambios importantes en la forma de escribir de David. Yo nunca me había dado cuenta hasta ahora. La primera de ellas, esta sí, obviamente, es el cambio de escenario. Hemos pasado de un paisaje, que cada uno lo ve en su mente de una manera, ¿no? Pero yo lo veo como un sitio de praderas verdes, con ríos, con árboles, un lugar precioso. Pasamos a un pasaje lúgubre, un pasaje de oscuridad. Y el detalle del que no me había dado cuenta, el cambio que hace David de hablar del Señor refiriéndose a Él confortará mi alma, Él me llevará a tú. ¿Qué significa esto, hermano? El cambio de Él a tú. Hace que esta parte sea más íntima y personal. Hace al Señor más cercano a nuestras vidas. ¿Por qué? Porque las situaciones de nuestra vida donde enfrentemos problemas gordos, enfermedades, etc., y la muerte son situaciones terroríficas si no estuviéramos con el Señor. Él es cuando trata más ahí con nosotros en nuestra vida. Por eso hace el cambio de Él a tú, para indicar esa intimidad, esa cercanía que tiene Dios con nosotros. Ya que en estos momentos no es suficiente saber sobre Dios de una manera superficial. Cuando uno enfrenta una enfermedad fuerte, un cáncer, lo que sea, no es suficiente saber de Dios y ya. Cuando uno enfrenta la muerte, no es suficiente saber de Dios. Necesitamos estar cerca de Él. Necesitamos tener una relación cercana y personal con Él. Dios no está distante ni ajeno a nuestro sufrimiento. Y ahora aquí Él no va adelante, Él va con nosotros, a nuestro lado. Esta compañía no solo consuela, sino que transforma. Nuestro sufrimiento y temor. Saber que no estamos solos, hermanos, nos da el valor y la fuerza para seguir adelante. Un detalle clave en este texto está también en que David dice: no temeré mal alguno. David no dice: no enfrentaré mal alguno. David dice: no temeré. En nuestra vida tendremos que enfrentar males, enfermedades y, como hemos dicho al final de ella, la propia muerte. Pero como dice la siguiente parte del versículo, no estaremos solos. Él estará con nosotros. Cuando confiamos en que Dios está al control de nuestras vidas, las situaciones que normalmente nos llenarían de terror pierden su poder para intimidarnos. Dios no promete que no habrá valles en nuestra vida. Evidentemente tenemos que pasar por valles en nuestra vida. Pero sí que promete una cosa, y es que estará con nosotros en medio de ellos. Amén. Él es quien nos da el valor para seguir adelante y la seguridad de que su vara y su callado siempre estarán presentes para guiarnos y protegernos. Volviendo al texto, podemos notar una vez más otros cambios. Pasamos del valle de sombra a lo que parece ser un banquete, y de la figura del pastor a la de un anfitrión. Con esto David pues, nos va a entender
que es imposible enmarcar a Dios en una sola figura. No podemos enmarcar a Dios en una sola figura. ¿Cómo vamos a enmarcar a alguien que es infinito en una sola figura finita? Amén. Y lo podemos ver en la palabra, cantidad de sustantivos, ¿no?, que se usan para referirse al Señor. En este caso, ha usado pastor. Podemos ver cómo el Señor ahora a continuación va a tratar con nuestra vida como anfitrión, pero también lo podemos ver como padre, lo podemos ver como rey, como juez, como alfarero, león, esposo, médico, escudo, fortaleza, etc. A continuación podemos ver una serie de acciones que hace el Señor como anfitrión con nosotros cuando estemos en su morada. Y es que dice la palabra que aderezará mesas delante de nuestros angustiadores, ungirá nuestra cabeza con aceite, llenará nuestra copa hasta rebosar. ¿Qué significa llenará nuestra copa hasta rebosar? Que tendremos una cantidad de bendiciones que yo creo que a día de hoy no nos podemos hacer una idea. Es una metáfora de esa multitud de bendiciones que tendremos, la copa rebosando. Y que estaremos por toda la eternidad en su casa, en presencia de nuestro Dios. Y es curioso, muchas cosas curiosas en la palabra del Señor, que David use esta forma de expresarse de cuando estaremos delante de su presencia, porque en aquellos tiempos eran bien conocidas las reglas de la hospitalidad en Oriente Medio. Y David va a usar esta imagen para describir cómo Dios nos tratará. Y no solo David, sino Jesús posteriormente también la usa, y lo vamos a ver a continuación. Dice, el huésped no solo era acogido en la tienda o casa del anfitrión, sino que era agasajado admirablemente. La comida y bebida, servidos con generosidad, solían ser precedidas de prácticas casi rituales. Proveer agua para que el huésped pudiera lavarse, ungir su cabeza, o derramar sobre ella ungüento, besarla, etc. ¿Dónde podemos ver un ejemplo de esta costumbre? La podemos ver en Lucas 7, 44-46. Lo leo aquí, hermano, no vayáis. Digo los versículos por si luego queréis en casa repasar y tal. Dice el Señor, y vuelto a la mujer, dijo a Simón, ¿ves esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies. Mas esta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas esta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume, no su cabeza, sus pies. Por lo tanto, hermanos, como hemos visto, el huésped goza de una característica, unos favores bastante buenos, y David está diciéndonos que cuando nosotros estemos en su casa gozaremos de estos favores. Pero no solo estos que hemos visto, además el huésped gozaba de un favor muy especial, que era la protección de su anfitrión. Bajo su techo encontraba un cobijo sagrado que ningún enemigo tenía derecho a invadir, como podemos ver en la historia de Lot, cuando coge a los 3 varones, o el anciano que acoge a un levita y a su concubina. Podemos ver estas dos historias, la primera en Génesis 19 y la segunda en Jueves 19. La segunda quizás no la conozcáis tanto, pero la primera seguramente sí, si no refresco la memoria. Llegaron a casa de Lot 3 varones, que eran 3 ángeles del Señor, y los recibió bajo su techo. Sodoma y Gomorra, sabéis la maldad que había, los varones que habían ahí en la ciudad, querían tener relaciones con estos 3 varones. Y Lot le dijo que no, que le daba antes a sus, no me acuerdo si eran 2, creo, a sus 2 hijas vírgenes, y que tuvieran relaciones con ellas antes de tener relaciones con estos 3 varones. Del mismo modo, el Señor tendrá, nosotros tendremos esa protección en casa del Señor. Vamos a ser recibidos por Él en su morada, vestidos con ropas nuevas y limpias, recibiremos multitud de bendiciones, seremos ungidos con aceite y no tendremos que preocuparnos más de nuestros enemigos. Pero en concreto,
del más temible de ellos, como hemos dicho anteriormente, que es el pecado. Esta imagen de Dios como anfitrión nos muestra la relación cercana y amorosa que desea tener con nosotros, sus hijos, tratándonos no solo como invitados, sino como parte de su familia. Amén. En la cultura antigua, ser recibido en la casa de alguien era símbolo de confianza, respeto y aceptación total. Así, Dios nos ofrece un lugar en su mesa, un lugar de honor y bendición. Amén. Finalmente, hermanos, David finaliza con una declaración de confianza en la bondad y misericordia de Dios, que le acompañará no algunos días de su vida, no de lunes a viernes y los fines de semana, no, todos los días de su vida. Esto significa que aunque pasemos por pruebas y dificultades, Dios estará siempre con nosotros, Amén. proveyéndonos, guiándonos y dándonos esperanza. Y lo más importante, nos promete que habitaremos en su casa por la eternidad, disfrutando de su presencia y su amor infinito. Amén. Gracias. En definitiva, hermanos, hemos podido ver cómo Dios actúa como pastor en nuestras vidas, cómo aunque estemos pasando por situaciones complejas, debemos confiar en Él porque Él va delante de nosotros, Amén. ya que es nuestro pastor, y cómo nos va a llevar a lugares de descanso y nos va a colmar de toda bendición. Y nada nos faltará. Hemos podido ver cómo confortará nuestra alma, cómo nos llevará por sus sendas, así como nos acompañará a nuestro lado en todos los momentos duros de nuestra vida y en los momentos finales. Y además nos recibirá en su morada cuando ya no estemos aquí y estaremos por Él por toda la eternidad. Cierra tus ojos, hermanos, en esta mañana. En esta mañana, hermano, ponte delante del Señor. Piensa en todas las características que hemos dicho del pastor. Piensa cómo Él trata con nuestras vidas. Debemos estar agradecidos con Él, hermanos. Debemos poner nuestra confianza en Él. En esta mañana, hermano, el Señor te pregunta: ¿estás pasando por dificultades en tu vida? ¿Tienes situaciones que te desbordan? ¿Problemas que te tienen atemorizado? ¿Tienes problemas en el trabajo, con tu familia? No sé qué clase de problemas puedes tener en esta mañana. ¿Ves la salida, hermano, a estos problemas? Quizás estás atemorizado, no ves que estos problemas vayan a tener solución. Quizás no solo tengas temor, como hemos dicho, puedas tener a lo mejor estrés, ansiedad, o incluso puedas estar sumido en una depresión. Quizás en esta vida, en esta mañana hay algo que te está robando la paz y no te deja vivir tranquilo. Hay algo que hace que cuando te levantes, te levantes pensando en ese problema, en esa situación, que durante el día te estés acordando continuamente y que al acostarte a dormir no tengas paz, te cueste dormir, no puedas conciliar el sueño por estas situaciones, por estos problemas. Tienes en tu vida, hermano, un vacío que nada lo puede llenar. Intentas buscar la solución a ese vacío en cosas de este mundo. Intentas llenar ese vacío con tu esposo, con tu esposa, con tus hijos. Quizás a lo mejor no tienes problemas, hermano, pero no estás contento también con tu forma de vivir la vida cristiana. Quizás quieras cambiar tu forma de vivir. Quizás como hijo o hija de Dios sientes que no estás dando la talla, que podrías hacerlo mejor. Quizás estás andando por sendas por las que no deberías andar.
Quizás estás tomando caminos que te apartan del pastor, que te hacen andar solo de un lado para otro, lastimándote, poniéndote en situaciones de peligro. ¿Tienes miedo a la muerte, hermano? A lo que te deparará la vida después de que ya no estés aquí. ¿A qué es lo que hay más allá de la muerte? En esta mañana, hermano, acércate al buen pastor. Amén. Deja que Él sea el que guía tu vida. Amén. Guíe tu vida. El que guíe tus pasos. Y no andes más como una oveja descarriada, sin pastor y sin rebaño. Pues Él es presa fácil de cualquier enemigo. En esta mañana, hermano, acércate al Señor. Deja de andar en tus propias fuerzas y deja que sea el Señor el que guíe tu vida. Órale ahí al Señor. Si estás alejado de Él, pídele perdón al Señor, acércate a Él. Amén. Y restaura tu relación con el Señor, para que Él sea tu pastor. Y deposita tu confianza en Él en esta mañana. No sé si en esta mañana hay aquí alguien que todavía no haya conocido a Cristo, que lo que se ha hablado esta mañana haya tocado su corazón, que quiera poner su vida en las manos del Señor. No sé si hay alguien que quiera que el Señor sea su pastor. En caso afirmativo, le voy a pedir por favor a esa persona que levante la mano. El resto seguimos orando. En esta mañana tenemos la oportunidad de acercarnos. Si no hay nadie que quiera levantar su mano, voy a orar y terminamos.